Na guerra, a capacidade de negociação era fundamental. E para isso, tinha de se conhecer o inimigo. Era velho, mas ainda lhe restava energia para lutar. Imaginava-se montado a cavalo no meio do campo de batalha. Tudo eram gritos, sangue e choques metálicos. Recordava com emoção cada batalha, as suas vitórias e as suas parcas derrotas. Tinha ganho inúmeros combates, conquistara centenas de castelos e atravessara os mares para expandir os seus reinos. Poucos reis poderiam supor vir a governar durante tanto tempo. Jaime I de Aragão, criado pelos Templários, duplicou em pouco mais de meio século a extensão das suas terras. O maestrazgo foi essencial. Era a fronteira com o Islão, o ponto de partida e a chave das suas conquistas e das suas relações com os Templários. Importância estratégica ou algo mais? E se as suas crónicas não contassem a realidade? Era um rei guerreiro e vitorioso. Assim queria que o recordassem. Para isso, assumiu os ensinamentos do mestre Guilherme de Montredon. Há histórias que não podem ver a luz do dia. Quando os seus dias de glória terminaram, os Templários concentraram os seus interesses no maestrazgo. Pagaram alto preço pela posse de todo aquele território. A mesma fé que os criou, destruiu-os. Sabiam algo que a história nos tinha ocultado. As últimas pedras que ergueram no maestrazgo escondem a sua verdade. Território Templário. Chiver, o Castelo da Fronteira. Corria o ano de 1213. Os cruzados estavam sitiados em Muret e tinham de expulsar as hostes de Pedro II. Um ano antes haviam lutado juntos contra o Islão nas Navas de Tolosa. Agora eram inimigos, cristãos contra cristãos. O Papa Inocêncio III declarou o caráter de cruzada para erradicar o catarismo do sul de França, território vassalo ao rei de Aragão. Pedro II defendia a sua população e a sua honra, vendo-se atacado por irmãos de armas. Porém morreu, deixando órfão o seu herdeiro com apenas 5 anos de idade. O que lhe terá acontecido? A Batalla de Muret, en 1213, supone un brusco fin a la vida de el rey Pedro y por lo tanto un shock para la monarquía aragonesa. Jaime I es un niño, es conducido a Monzón, en donde es tutelado por el Temple, pero sus tutores, aparte de la Orden del Temple, son nobles aragoneses, interesados en mantener los privilegios del estamento que no en favorecer un crecimiento del poder monárquico. Por lo tanto, durante los inicios del reinado, de ese largo reinado que nace en 1208, pero accede al reinado en 1213-14 hasta 1276, en que muere. Los inicios del reinado son duros, porque la nobleza tiene un protagonismo sobre la monarquía. Jaime I sobreviveu à morte dos pais e à ânsia de poder da nobreza. Expandiu os seus domínios e recebeu o cognome de o Conquistador. Conseguiu que diversos territórios passassem a dever lealdade a um único rei. Mas como pôde alcançar tais feitos partindo do zero? Que tipo de ajuda recebeu? La clave del poder político medieval es una simbiosis del poder monárquico nobiliario. Simbiosis que es imperfecta y que normalmente genera tensiones y luchas. Sobre todo cuando el poder monárquico se debilita. Y ese fue el caso cuando, tras la batalla de Muret de 1213, Pedro III muere en acción guerrera y un niño accede al poder. Jaime I, que con razón es conocido como el Conquistador, destaca sobre todo por ser el rey que amplió los territorios de los dominios del rey aragonés de forma exponencial. Es decir, con la conquista de las Baleares y con la conquista del Reino de Valencia. Hay que tener en cuenta que paralelamente Fernando III el Santo en Castilla estaba avanzando también hacia el sur en Andalucía. Por lo tanto, es un proceso de madurez
feudal que genera una expansión sobre territorios islámicos en los cuales la coherencia política había desaparecido. O seu pai tardou a reconhecê-lo e entregou-o a Simão de Montfort, que estava à frente da cruzada, futuro responsável pela sua morte em combate. O que leva um pai a renegar o filho e a entregá-lo ao seu inimigo? Que interesse tinha na Occitânia para contradizer as ordens do Papa? El rey Pedro el Católico, un gran rey, un rey importantísimo que venía de vencer a las tropas musulmanas en las Navas de Tolosa, un rey que tenía un imperio ya muy grande, que ya tenía parte también de Génova, del sur de Francia, y de posesiones en Italia, en Nápoles y Cerdeña. Murió por defender ese vasallaje de los señores que defendían a los cátaros. Ese hecho demuestra que los reyes de la Corona de Aragón no eran anticátaros, simplemente los defendieron porque defendían sus territorios. Foi organizada uma cruzada contra o catarismo, contra uma heresia enraizada no território de um rei aragonês, disposto a tudo para defender a sua honra. O que foi feito então dos templários? Tomaram parte no conflito? Se eram soldados de Deus, tinham de intervir. O seu papel foi mais importante: libertar e instruir o jovem rei no quartel-general do Templo para a coroa de Aragão, Monzón. Pouco sabemos acerca disso. As alusões do rei a este período da sua vida no Livro dos Factos revelam-se ambíguas e escassas. El protagonista principal, como no puede ser de otra manera, es Jaime I. Entonces, el resto de actores sociales que aparecen a lo largo de esta crónica siempre ocupan una posición secundaria respecto al rey. Hay multitud de ejemplos en este sentido y relacionándolo estrictamente con el caso de la Orden del Temple, no solo la Orden del Temple, sino también el maestre de la Orden del Hospital, que en este caso es Hug de Follalquer, de los años 30 del siglo XIII, con quien tiene una estrecha relación el rey Jaime I, siempre aparece en una posición secundaria. 4 anos após o desaparecimento em combate de seu pai, em Muret, a 13 de setembro de 1217, morreu Simão de Montfort. A guerra continuou. Nesse mesmo ano, Jaime I partiu de Monzón, armado com a espada do seu antecessor, e saiu vitorioso graças à Ordem do Templo. Mas qual a influência da sua estada no quartel templário? O rei mais importante da história da coroa de Aragão, o Conquistador, foi salvo e educado pelos templários. Na sua relação com eles, houve porém tensão e conflitos de poder quanto à gestão das conquistas. El Llibre dels Fets es una obra biográfica, escrita al final de la vida del rey Jaime I, que sirve como una especie de recopilación de todo lo que ha sido su vida y también su reinado. Ciertamente los especialistas en el Llibre dels Fets, que han analizado la obra y los diferentes episodios, hay cierta corriente de especialistas que ponen en duda su veracidad, debido a que se entiende como una maniobra, un instrumento, una herramienta de justificación de todo lo realizado o no realizado por el rey Jaime I, con la intención de engrandecer su persona y presentarse como ese rey fuerte que controla el destino de la corona de Aragón a lo largo de buena parte del siglo XIII. A crónica da sua vida, o Livro dos Feitos, caminha entre a história e a lenda de um rei que governou durante 63 anos. Afirmava-se tocado pela providência. Terá contado a verdade ou engrandecido os seus atos? Perante os vazios que surgem na sua biografia e as incógnitas acerca da sua vida, podemos perguntar quem foi afinal Jaime I e como veio a passar à história como o Conquistador. Reza a lenda que, numa noite escura, Jaime I ordenou que iluminassem as zonas em redor do acampamento para evitar possíveis ataques. Julgavam estar a salvo quando de repente despertaram. Era um morcego que se despenhou contra as armas. Tratar-se-ia de um sinal. E era-o de facto. O rei podia ter morrido se não fosse aquele animal. Estavam cercados pelo inimigo, mas conseguiram repelir o ataque a tempo.
Como es bien sabido, el murciélago forma parte del escudo de la ciudad de Valencia y son muchas las leyendas que tratan de explicar esta presencia, este origen de este animal que pues, no es un animal grande, belicoso, aparentemente no es símbolo de ningún valor guerrero. Quando tinha apenas 20 anos, Jaime I conseguiu os seus primeiros êxitos militares. Era jovem, aparentemente fraco para a nobreza e controlável para as ordens militares que reclamavam terras. Organizar uma guerra e conquistar novos territórios permitir-lhe-ia desviar as pressões e fortalecer a sua figura como rei. Após a morte do seu pai em Muret, combatendo pelos cátaros na cruzada, teria de desenvolver a confiança do papado em relação à coroa de Aragão. Só podia seguir numa direção e chegou mais longe do que qualquer outro rei que o antecedeu. Esa cruzada permitió que las tropas francesas, en nombre de Dios, persiguieran a esos cátaros, pero también a la vez a esos castillos que tenían señores feudales que dependían del rey de Aragón, y se proclamará pues una cruzada y una guerra que tuvo su punto culminante en la batalla de Muret, hace ahora unos 705 años de ese momento, en donde el rey Pedro el Católico, el famoso rey Pedro el Católico, pues tuvo la poca suerte de morir en esa batalla, y a partir de ese momento todo ese territorio occitano pues pasó a manos de Francia, y su hijo, el rey Jaime I, Jaume I, tuvo que desplazar toda su focalización histórica y militar hacia el sur. Ese hecho también permitió una más rápida conquista de las tierras de Mallorca y de Valencia. Conquistou Maiorca em 1229. Os navios partiram dos principais portos do seu reino. Os muçulmanos não tinham qualquer possibilidade de fuga. As tropas cristãs exibiam as cabeças dos seus compatriotas caídos em combate. Tentavam assustá-los. 2 anos depois, já em terra firme, partiu de Moreia em 1231 para conquistar o reino de Valência. Não viria a ser fácil. Foi uma campanha que levou anos e o apoio militar e estratégico das ordens militares foi essencial. Las órdenes militares colaboran en todas las empresas de la monarquía. Esto viene siendo así desde Ramón Berenguer IV. En la conquista del territorio valenciano encontramos a los maestres del hospital y del temple junto a las sopas del rey. Mientras el rey está bajando, por ejemplo, para poner sitio a Burriana, ellos están hostilizando y talando los campos en la zona de Sagunto y confluyen con el rey en la toma de Burriana. Un sitio que se establece entre mayo de 1263 y julio. Se trata de atacar directamente esta población de Burriana, pensando que todos los castillos situados al norte, después de ellos, se rendirán. Efectivamente, después de la caída de Burriana, durante el otoño de 1263, es cuando todos esos castillos al norte se rinden. En septiembre los musulmanes de Peñíscola se rinden a Jaime I y rápidamente el maestre del temple y el del hospital se dan prisa en acudir a ocupar aquellos castillos que les habían sido prometidos para cuando se conquistasen. Nada teria sido possível sem a ajuda da Ordem do Templo. Abandonado por os que o queriam enfraquecer, os templários nunca lhe falharam. Apenas tinham cavaleiros para lhe oferecer. A grande maioria dos seus efetivos militares estavam na Terra Santa. Teve, porém, assessoria, ajuda e recursos nos momentos mais difíceis. A Ordem não se limitava a financiar a guerra no Oriente. Hay que tener en cuenta que cuando los templarios comenzaron, los primeros caballeros tenían ya sus propias fortunas y pudieron aportarlas en un momento dado. Luego los distintos caballeros que fueron sumándose a la orden con el paso del tiempo, pues tanto en vida como a veces en muerte, legaron muchos de sus terrenos y muchas de sus riquezas. En un principio cualquier persona podía ser parte de la orden, desde un siervo hasta un señor, pero más adelante deciden, como estamos hablando de la época feudal, en que es un sistema de clases en que los caballeros templarios, los que vestían de blanco, fueran de la nobleza o de las familias reales, ¿vale? Los segundones, por decirlo de alguna manera, que era el mejor camino para ellos. A raíz de ahí aparecen los servents en Francia, que son los sirvientes, y evolucionan a los sargentos, que visten de negro y acompañan a los caballeros a la guerra.
Armas, dinheiro, organização militar. Os templários trouxeram algo mais ao rei. Na guerra, a capacidade de negociação era fundamental e, para isso, tinha de se conhecer o inimigo. Teria o rei, educado pela Ordem dos Templários, recebido formação que lhe permitia compreender o ideário islâmico? Na sua história y na sua lenda podem esconder significados até hoje desconhecidos. Las leyendas lo que tienen en común es el hecho de que el murciélago de alguna manera avisa a Jaime I de un peligro inminente, de un ataque musulmán sorpresa para el cual los cristianos no están preparados y que el propio Jaime I tiene que poner en guardia para que se preparen para este ataque. En reconocimiento a este aviso, a este compromiso con la causa cristiana del murciélago, Jaime I decidió, parece ser, obviamente siempre según las leyendas, colocar el murciélago encima de las armas reales. Acontece que o morcego é símbolo transcendental do ideário sufi. Como animal capaz de ver na escuridão, simboliza o esclarecimento. Hay que ver en la Edad Media que muchas de las cosas con las que nos encontramos, bueno, la Edad Media en realidad en todas las épocas antiguas, es con la simbología. El problema es que la inmensa mayoría de las personas desconocen el significado de esos símbolos o les atribuyen solamente uno de variados sentidos que puede tener en función de quién lo esté utilizando. Qual será a verdade por detrás da lenda? Tratar-se-á de algo comum ou será que confundimos o seu significado? Aos 30 anos, Jaime I tinha aumentado a extensão dos seus territórios. Por terra ou por mar, acabou com as dúvidas acerca da sua capacidade de governar. Seria essa capacidade um talento natural? O seu espírito de superação fez dele uma pessoa capaz de ver a luz, onde outros viam apenas escuridão. O que haverá por detrás das lendas? O jovem rei passeava com o mestre Montredon pelas muralhas de Monzon. Conversavam. Tinham algo em comum. Haviam herdado um reino e queriam expandi-lo. Jaime I sabia que ainda era fraco. A nobreza aproveitava-se da sua juventude e os templários da sua imaturidade. Mas aprendia depressa com eles. Gestão, finanças, estratégia militar, política. Conhecia os seus segredos. Bastava apenas usá-los no momento certo. El testamento de Alfonso el Batallador, formulado en 1131, renovado en 1134, 2 meses antes de su fallecimiento, es uno de los acontecimientos centrales en la historia de los reinos y condados del occidente de la península ibérica. Y es además uno de los elementos o procesos históricos peor entendidos. Evidentemente llama la atención que un monarca célibe, se duda si era homosexual, célibe sin hijos, que un monarca a la hora de legar sus dominios decidiera hacerlo no a las órdenes militares, como se dice, porque Hospital, Santo Sepulcro y Temple, de esas tres, solo el Temple era una orden militar a la altura de 1131 y 1134. O que leva rei a deixar em testamento o seu reino para as ordens religiosas? Estaria a garantir o controle da fronteira ou procuraria algo mais? Os hospitalários e os cavaleiros do Santo Sepulcro renunciaram à sua parte. A Ordem do Templo, por seu turno, esperou para negociar melhores condições. El Temple, cuando se instala en nuestro país, no tenía intención de quedarse a luchar en la conquista del territorio andalusí. Su tarea estaba en el Próximo Oriente. Pero aquí se encuentran con el testamento de Alfonso el Batallador, que se tenía que resolver. El conde de Barcelona lo tuvo que resolver y negoció con mucha habilidad política, negoció con el Temple para que se quedara. Lo consiguió. Tenía que renunciar el Temple a sus derechos sobre el testamento de Alfonso el Batallador y así lo hizo en unos pactos que se celebraron en Gerona. El Temple renunció a la parte que le tocaba del testamento, pero a cambio
cambio tenía que participar en la conquista y el rey de esta conquista les daría territorio. Un proceso de negociación que se sustanció básicamente a comienzos de la década de 1140 y que otorgó enormes privilegios en ese momento, pero sobre todo futuros, en conquistas posteriores. Eso quiere decir que en tiempos de Ramón Berenguer IV, en tiempos de su hijo Alfonso II, en tiempos de Pedro II el católico, las conquistas había una parte que se cedía a el Temple. Os reis aragoneses concederam terras aos templários. Afonso II prometeu-lhes os castelos de Chiver e de Pulpis a quando da sua conquista. As duas fortalezas dominavam a Sierra de Irta. A sua conquista só foi possível devido à ordem dos Cavaleiros Templários. Os seus habitantes puseram uma condição: ou faziam um acordo com os Templários ou não entregavam o castelo. En abril de 1264 hemos conservado un documento que es justamente la capitulación de los musulmanes de Chiver ante el maestre del Temple en Cataluña y Aragón, Ramón de Patot. Con lo cual se nos dibuja bastante bien cuáles son las relaciones que se establecen. En un primer momento hay que considerar que en estos pactos de capitulación los musulmanes evidentemente conservan todos sus bienes, sus derechos, su religión, su mezquita mayor, incluso su organización autóctona como el Jama. Eligen a sus cargos, alamís, alcaides, etc. Y lo único que ahora pasa es que han de prestar subordinación política a su señor, que es la Orden del Temple, y pagar una serie de tributos. Unos tributos realmente duros. Sobre as ruínas deste castelo passavam diariamente dezenas de pessoas indagando o seu passado. Pedras, paredes, torres e muralhas caídas enriquecem a extensa paisagem natural. Os templários construíram o recinto interior, mantiveram a muralha exterior e respeitaram uma inscrição em árabe numa das paredes, para o reencontro de Deus. O Deus de quem? Dos cristãos ou dos muçulmanos? Chivert acabou por se converter numa comenda. Era uma capital política, económica e estratégica de uma zona extensa e rica, completada na década de 1270 com o Castelo de Pulpis. La convivencia de los templarios con los musulmanes en el castillo de Chivert ha dejado una huella muy importante. Se firmó un armisticio después de 3 meses de asedio que tuvieron los templarios con los musulmanes. El alfaquí y el maestre firmaron el armisticio llegando al acuerdo que cada uno respetaría tanto las reglas religiosas como las reglas civiles. Cada uno en su territorio dictaba las leyes que regían de su religión o de su política o civilmente. Derrubada a fronteira com o Islão, as tropas cristãs de Jaime I, aconselhadas pelos templários, avançaram para sul. Monges, guerreiros e estrategas, os templários viriam a conseguir tomar posse de Maestrazgo, apesar dos impedimentos do rei. Recusou entregar-lhes tudo o que os seus antecessores prometeram, mas devia-lhes muitos favores pela ajuda na conquista, como o castelo de Onda, mais a sul. Cuando el rey Jaime I conquista Valencia en 1238 y posteriormente de la caída de la ciudad de Onda, Jaime I concede la Carta Puebla y un año después, en 1249, cede las rentas del castillo de Onda, de la villa de Onda y de las alquerías que estaban bajo su jurisdicción a la Orden del Temple, como pago a los servicios prestados durante la conquista. Se establecen en un antiguo palacio que había en la cúspide del castillo, un palacio de época musulmana. O sea, los caballeros que están desde 1249 a 1258 aproximadamente
habitan lo que fue, digamos, un palacio de época musulmana, un palacio que nos recuerda de alguna manera a aquellos palacios que son posteriores nazarís del Reino de Granada. Controlavam a Serra de Irta, a costa e o interior. Apenas lhes faltava Peñíscola. Outra promessa por cumprir. Outro enclave que conseguiram décadas mais tarde, renunciando à cidade de Tortosa. Que interesse teriam em possuir esse território? Porque não quis já em primeiro cumprir os anteriores acordos de conquista? A sombra da dúvida paira sobre as pretensões da Ordem do Templo sobre o Maestrazgo. A sua gestão, a sua tolerância e a sua administração territorial foram excepcionais. Seria o interesse no Maestrazgo estratégico, económico, militar, ou haveria algo mais? Uma por uma, as famílias chegavam às portas da aldeia. Eram livres. Dava-se-lhes uma nova oportunidade. Vinham de longe. Alguns fugiam da intolerância dos que tinham sujo as mãos de sangue em nome de Deus. Provinham da Occitânia. Foram assinalados como cátaros. Eram hereges. Tras la conquista militar de los años 30 del siglo XIII se inicia un magno proceso de colonización con centenares de familias de campesinos procedentes en su mayoría de Cataluña y de Aragón. Evidentemente llegan poblaciones de otros territorios, Navarra, Castilla y también el sur de Francia, Occitania. Quando os cristãos conquistaram as terras do Maestrazgo, eram uma minoria, apesar de terem vencido o Islão. O território não podia ficar vazio. Conquista e povoamento andavam a par. Os muçulmanos permaneciam no território e as populações cristãs entravam em terra hostil. Como se geriu o processo e que papel teve a Ordem dos Cavaleiros do Templo? Un rey, cuando conquistaba algún lugar, tenía que tenerlo protegido. Y la mejor forma de tenerlo protegido era darle el castillo que existía en ese lugar a los templarios. Los templarios, sobre todo, eran casi los elegidos para hacerle donaciones. Y era porque eran personas muy minuciosas, absolutamente minuciosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos lo primero que hacían era atraer gente para que trabajase en sus tierras. Em Castela e Aragão, os reis tiveram problemas em manter a autoridade. Como garantes da presença cristã frente aos muçulmanos, os templários tiveram um protagonismo notável no acalmar de qualquer tipo de revolta. A necessidade de aumentar a população cristã era cada vez maior. Durante o século XIII, várias foram as cartas de foral atribuídas às povoações do Reino de Valência. Una carta Paula es un documento a través del cual un señor, en este caso, por ejemplo, el maestre de la Orden del Temple, establece un lugar, una antigua alquería andalusí, a una serie de colonos, a una serie de familias que vienen a poblar el territorio. Tenemos prácticamente cartas Paula para todos los lugares del maestrat. Cuando se reparte son buenas extensiones de tierra. De 3 jovadas por cada poblador al cual se le da casa, se le da tierra, se le da huerta. Estos jovades, que es teóricamente el jou, es el yugo, es la tierra que una pareja de bueyes puede labrar en un día, la verdad es que también es muy aproximado porque en cada territorio estas medidas son diferentes. Gente do norte povoava o sul. Os que chegavam à Occitânia vindos do sul de França fugiam à fogueira e ao julgamento de Deus. Jaime I renunciou aos seus direitos sobre esse território em 1258 através do Tratado de Corbeil. Apenas manteve Montpellier o seu lugar de nascimento. Hubo persecuciones, hubo herejías, hubo incluso aniquilamientos históricos, hubo éxodos, incluso hubo hogueras que se empezaron a quemar a gente simplemente porque consideraban que no seguían sus proclamas religiosas de la propia Iglesia Católica. Terá o rei abandonado ao seu destino as populações pelas quais o seu pai dera a vida?
Ou, pelo contrário, salvou-as dando-lhes as terras conquistadas ao Islão? A maioria dos povoadores vindos da Occitânia estabeleceram-se nas comarcas do Maestrazgo e Els Ports. Por qué ahí? El Maestrazgo fue un territorio que fue perfecto para los cátaros, para poderse esconder. Lo primero es que era una tierra virgen, acababa de ser conquistada al Islam. Las cartas de repoblación tenían muy buenas condiciones y no preguntaban mucho porque buscaban cristianos, simplemente cristianos repobladores. Luego también tenía de bueno que era una tierra con muchos pastos, con buenos accesos, estaba muy aislada, pero con buenos accesos. No era de realengo, las tierras de realengo estaban lejos, eran tierras de señorío. Los señores no tenían mucho control en ese sentido de quién venía, quién no. Este territorio, la comarca del Maestrat y también la comarca de Esports, así como la parte posterior de la montaña de Teruel, el Bajo Aragón y el sur de Cataluña, se configura a lo largo de los siglos XIII y XIV como una gran región productora de lana, no solo para el abastecimiento interno, sino también para el abastecimiento de los grandes centros manufactureros de la Europa occidental. Por tanto, se inicia un contacto comercial a nivel internacional que va a generar una gran riqueza de todo este territorio. Evidentemente, la lana se tiene que sacar de los animales que no solo viven en el territorio, sino que también se articulan, debido a las condiciones geográficas de esta región, se articula una serie de rutas trashumantes, fundamentalmente de corta y media distancia, pero también de largo alcance, con los Pirineos y con el sur de Francia, con la región de Occitania. Valeria a pena correr tantos riscos para receber hereges? Estes eram salvos como súbditos do rei por defenderem a sua causa religiosa ou pelo rendimento económico proveniente da produção de lã? Entre todas as lendas que rodeiam o catarismo, há uma que prediz o seu regresso e a vitória sobre os seus carrascos. Virá um rei da raça dos reis de Aragão que dará de comer ao seu cavalo sobre o altar de Roma. A Igreja Romana será reduzida a escombros. Os cátaros e os seus ministros serão exaltados e honrados em todos os lugares. Es muy importante tener en cuenta el momento donde nace el catarismo, porque es clave y posiblemente es el futuro de la Europa medieval. Ese momento en donde la religión católica busca ser poder sobre la sociedad, sobre los reyes y sobre también el pensamiento. Pero ese poder a la vez es rechazado por comunidades heréticas como los cátaros, en donde consideran que el pensamiento cristiano tiene que alejarse del poder, de las opulencias, de la simbología, incluso rechaza la simbología de las cruces, porque consideran que el bien y el cristianismo está en lo intangible. Condenadas, perseguidas e queimadas, as populações occitanas que sobreviveram encontraram refúgio no sul, nas terras de quem antes dominava o seu lugar de origem, o rei de Aragão. A repovoação após a conquista deu-lhes uma segunda oportunidade. Ter-lhes-á sido dado refúgio em troca do incremento da economia do reino? Terão mantido as suas crenças? O medo de sofrerem novas perseguições deixou-nos apenas silêncio. Emoldurada pelas pedras, sobreviveu ao passar dos séculos uma pintura medieval onde alguns traços deixam vislumbrar uma elegante cena de cavalaria. Esta representação pode hoje ver-se numa das paredes do castelo de Chiver. Qual terá sido o seu objetivo? La Edad Media, por antonomasia, la caballería es la que manda en los campos de batalla. Tenemos que pensar que en la época romana teníamos la infantería de élite, el legionario romano, pertrechado hasta los dientes, pues aquí tenemos lo mismo pero encima del caballo. El estribo es el gran adelanto que permite lancear al enemigo y que una carga de caballería pueda destruir
al doble o al triple de infantería. Por supuesto, infantería normalmente que al ver una carga huían desbandada, como ocurre en muchas de las crónicas que tenemos acceso del siglo XII, XIII y XIV, y infantería que no puede hacer nada contra esa línea de caballeros con las lanzas en ristre que pasan por encima de ellos, porque tampoco van igualmente protegidos. A Ordem do Templo foi dos pilares de Jaime I. Teve contributo económico e qualitativo indiscutível na conquista. Receberam o castelo de Chivert em compensação pela sua ajuda na conquista de Borriana e, meio século mais tarde, continuaram a estabelecer-se no Maestrazgo, obtendo os territórios de Peñíscola e Culla. Aquí, en la península ibérica, todavía estábamos en lucha contra el Islam, la reconquista. Todavía estamos de cruzada. Ellos eran los caballeros del Temple, sacrificaban, daban su vida por Dios de una forma para defender sus creencias, el cristianismo. Aquí todavía tenían posibilidades de luchar contra el Islam, sea para guarnecer las fronteras y el mar para la llegada, sea para repoblarlo y darle vida cristiana en este lugar. Passaram a ser donos e senhores de povoações inteiras, necessitando por isso de estruturar os seus domínios. Especialistas no combate também demonstraram o seu talento administrativo, organizando o território sob o seu poder, no setor económico e no setor político. La acción en Oriente exige una retaguardia económica en Occidente. Y por lo tanto, esa orden es lo que permite una estructuración articulada y no fraccionada a lo largo de la cristiandad latina. Una articulación en provincias, en el interior de provincias una articulación en encomiendas y dentro de las encomiendas los caballeros, que pueden ser o bien caballeros o bien sargentos en función de su origen social. Em cada fortaleza em que se estabeleceram, seguia-se o mesmo esquema, a mesma função religiosa e militar. Qualquer tinha difícil acesso a elas. Era o seu espaço privado, separado do povo laico. Al ser una orden militar, que son monjes y soldados, pues tendrá aspectos del monasterio, que puede tener la vida monacal, pero también tiene aspectos del castillo de defensa militar. Estas son sus características. Y aquí tenemos que el temple en la península y sobre todo en la corona de Aragón se encuentra ya con ejemplos de arquitectura militar que han sido los que se han construido desde los andalusíes, los castillos andalusíes. Aquí, sobre todo en este territorio, hay muchos Hirn, que son los castillos andalusíes, que han dejado una marca. Y en esta tipología que está ya en los Hirn, la aprovecharán los templarios para organizar también sus castillos. Os castelos do Maestrazgo, entre os séculos XIII e XIV, foram um exemplo disso. Partiram da base andaluz para levantar um recinto próprio, como foi o caso de Chivert. Abandonaram o Albacar, a zona destinada à proteção do gado. Aqui, uns traços vermelhos representam um guerreiro montado a cavalo. Possivelmente escondeu-se dentro de uma cabana da qual não restam quaisquer vestígios. Terá sido um manual para escudeiros sobre como armar um cavaleiro? A representação da tomada de Chivert? Tratando-se dos templários, o mistério está na ordem do dia. Un caballero templario, una vez entra en la orden, normalmente al venir de una familia noble ya lleva su propia panoplia militar, pero si no, la orden también se lo puede dar. Esto es un caballo, el cual o él lleva o la orden se lo concede, que sería un caballo de batalla, un caballo percherón normalmente, un caballo pesado para poder combatir, y un caballo de paseo o el caballo para viajar, el que se utilizaría para cualquier momento, menos para la batalla. Para que esto se hacía para que el caballo pesado siempre estuviera preparado y listo para entrar en caballo y estuviera fresco. Estamos hablando de caballos enteros. En aquella época no se le escapaba, para así el caballo tener más fuerza, más brío y por lo tanto que la carga fuera más descomunal. Muitos admiram a sua gestão económica e elogiam o seu perfil militar. Em contrapartida de todas as suas facetas, pouco se fala da sua religiosidade, exceto para pô-la em causa. Ellos no fueron nada más que personas, de verdad, personas
que tuviera una fe inquebrantable a la católica y que fueron casi los únicos que lucharon con denuedo y lucharon y pusieron su vida en peligro sin importarle morir por tal de servir a nuestro Señor Jesucristo y a su Iglesia. La función del temple es ocupar estos castillos, después una vez conquistados, y defender esta línea nueva de la frontera. Pero claro, ellos tienen una misión importante en estos países del Occidente, en estos países nuestros europeos, que es recoger limosnas, donaciones, para poder alimentar y subvencionar toda su función en Tierra Santa. Allá se encuentran que hay muchos gastos. É por esse motivo que a pintura medieval de Castellón gera tanta curiosidade. Um cavaleiro, armado, a galope, elegante, entregando a sua vida a uma causa, a do cristianismo. A adaptação dos monges guerreiros à política do tempo que lhes coube viver ficou visível na sua estrutura territorial. Tinham de financiar a Guerra Santa. A retaguarda das suas ações no Oriente estava no Ocidente. Por isso ansiavam por possuir cada vez mais terras e fortalezas, ampliar os seus domínios. Fortalezas essas ganhas em combate, doadas por reis ou compradas. Em 1303, nasceu o território templário em redor do Maestrazgo. En ese momento, la Orden del Temple controla toda la franja de territorio desde el río de la Senia hasta las montañas de Teruel, con los castillos de Peñíscola, Xivert, Les Coves de Vinromà, Ares y Culla. Además también tiene en la vertiente aragonesa los castillos de Castellote y de Cantavieja. Uma das fontes históricas de referência na Idade Média aragonesa, o Livro dos Feitos, reúne a história e a lenda de Jaime I, o Conquistador. Outros protagonistas da sua época, os Templários, brilham pela ausência. A Ordem educou o rei, acompanhou-o nas suas conquistas e, no entanto, só receberam silêncio e contínuas negações a possuir o que lhes era devido por terem combatido com o rei. Es una de las crónicas medievales más llamativas, porque recoge al final de una trayectoria tremenda, llena de éxitos y de conquistas, recoge el pensamiento político-ideológico del monarca, que da luz sobre los acontecimientos de las conquistas de Mallorca y de Valencia, a las cuales dedica la parte sustancial de la crónica. Lo fundamental de la crónica no son los datos. A una crónica medieval uno no va en busca de datos, uno va en busca de un trasfondo ideológico que desde la perspectiva de sus actores explican esos datos. Pero esos datos están frecuentemente distorsionados. Colocava antes de tudo o seu protagonismo face aos que o ajudaram a receber o cognome de O Conquistador. O seu reinado foi um impulso de poder com o qual evitava a criação de qualquer território que fizesse sombra à coroa. A Ordem dos Cavaleiros Templários não se rendeu. Esperou pela oportunidade de criar uma base para reforçar a sua causa, a do cristianismo. É por isso que Jaime I se negou a estender-lhes a mão. Conhecia-os, sabia tudo sobre eles, porque o educaram. Mas por que não alertou na sua crónica sobre as intenções da Ordem de criar um extenso território templário no Maestrazgo? Saberia que acabariam por consegui-lo.
Em 1312, o Papa aprovou a dissolução da Ordem do Templo. Em 1314, o seu último grão-mestre foi queimado vivo. No início do século XIV, a cristandade ocidental enfrentava uma nova era e, nesse momento de mudança, desapareceu a Ordem dos Cavaleiros Templários. Conspirações, espionagem e traições estiveram na origem da queda da ordem militar mais poderosa da cristandade. Os seus bens em redor do território criado no Maestrazgo mudaram de mãos, mas a sua lealdade à ordem permaneceu até aos nossos dias. Durante séculos, os seus vestígios, os seus legados e a sua voz mantiveram-se vivos. Rodeados de mistério, a cavalo entre a história e a lenda. Terá a Ordem do Templo sobrevivido ao seu fim?